Muy buenas tardes. En punto del mediodía, iniciamos hoy una nueva aventura, un grupo de amigos y su servidor. Estamos en la cabina de Sintoniática Digital, en donde hemos invitado a muchos amigos a escucharnos, en este que será nuestro primer programa. Nuestro primer programa, que debo decirles, se tratará de lo siguiente. Hablaremos de la política regional, de la política local. Traeremos a colación temas de literatura, del cine y, por supuesto, cultura en general. Este programa está basado básicamente en la Fundación Colosio de Cuautitlán Izcalli. Yo soy David Mendoza Ramos y me acompañan en esta tarde mis amigos Iván Alejandro García Olmos, a quien le pido respetuosamente quisiera presentarse. Bueno, muy buenas tardes. Como aquí mi amigo David dice, mi nombre es Iván Alejandro García Olmos. Soy un joven originario de Cuautitlán Izcalli. Llevo toda mi vida viviendo en Cuautitlán Izcalli. Me interesan los temas que vamos a tocar aquí en el programa, como David lo describía. Vamos a platicar de muchas cosas y yo creo que la radio por internet debe de ser un parteaguas para nosotros los jóvenes. Debe ser un canal nuevo de comunicación. Debemos combinar las redes sociales y la radio por internet para hacer más difuso el tema, traer temas de debate y poder participar de manera distinta. Muchas gracias, Alejandro. También me acompaña Néstor Javier Rosas Osorio. Adelante, Javier. Mejor conocido como Javi. Hola, ¿qué tal, amigos? Buenas tardes. Pues aquí saludándolos. Espero, como decía nuestro amigo Alejandro, vamos a manejar varios temas que nos preocupan, varios temas de interés social, humano, y pues espero que estemos aquí un buen rato aquí saludándolos a todos. Buen día. Ustedes se preguntarán, bueno, ya habrán advertido el nerviosismo de su servidor y de mis compañeros por ser el primer programa en la radio. Les pedimos por adelantado disculpas y les prometemos que iremos mejorando sin duda alguna. Queremos agradecer a esta estación que nos brinda este espacio para poder comentar los temas que nos interesan a nosotros, que estamos seguros le interesan a la ciudadanía, y que este será un canal muy interesante para refrescar los comentarios, los sucesos de la semana y muchas cuestiones que tendremos que platicar. También se preguntarán, ¿por qué un programa de radio? ¿Y por qué la Fundación Colosio? ¿Y por qué David Mendoza? ¿Y por qué Alejandro García? ¿Y por qué Javier Rosas? Perdón, el Javi. Miren ustedes, nosotros consideramos que durante mucho tiempo las posibilidades de comunicación entre la gente que participa en las cuestiones públicas, llámese partidos políticos, asociaciones o incluso la administración pública municipal, siempre han tenido un pequeño problema, un obstáculo para lograr una comunicación plena. No deben ustedes olvidar que en el caso de las administraciones municipales son el ejercicio y la expresión más del poder más cercana a la gente. Esa cercanía que a veces suele ser muy buena y a veces suele ser muy mala, porque el ciudadano ve como su vecino a su autoridad. Digo, así debiera de ser. Y el ciudadano todos los días tiene un problema, que no recogen la basura, que le molestan algunos árboles que crecieron demasiado, que no pasa con regularidad el servicio de vigilancia, una serie de cosas que son total y absolutamente atribuciones de los gobiernos municipales. Hoy nosotros queremos abrir un espacio de comunicación para que, en el sentido más optimista y más positivo, todos los ciudadanos podamos comentar
los problemas que nos aquejan, pero que también comentemos las noticias y que también impulsemos de alguna manera, aunque sea en un mínimo grado, el asunto de la cultura política. Miren ustedes, este programa lo hemos segmentado de tal manera que prácticamente hablaremos de 4 grandes temas. El primero, como ya lo dije, tiene que ver con la cuestión de la política municipal, regional y local. En este mismo segmento hablaremos de cuestiones que nos atañen como ciudadanos, como autoridades, como hijos, como padres de familia, como hermanos, como novios, como todo lo que ustedes se puedan imaginar en esta gran relación que la sociedad hace todos los días. ¿Cuáles son estos temas? Bueno, estos temas pueden ser tantos como los que nos den las redes sociales. Yo quiero traer a colación en este momento, por ejemplo, un tema que seguramente todos habrán escuchado, no solo en la televisión, no solo en las redes sociales, en los diarios, en las revistas, en el periódico, incluso se comentará en la escuela, en la calle, en todos lados. Miren ustedes, algo extraordinariamente terrible está sucediendo. Esta semana nos hemos despertado con noticias, es decir, esta y la otra semana, como por ejemplo los comentarios de un cantante grupero. Yo quisiera pedirle a Alejandro que nos diera su opinión, las declaraciones de este personaje grupero o de banda o algo así, que dice que la mujer no sirve si no sabe trapear. Seguramente es una broma. Es más, seguramente es una broma para ganar popularidad, para estar en las redes, y vaya que lo consiguió, porque su actitud misógina, alguien debería decirle a este cuate, que ni siquiera me acuerdo cómo se llama, ¿qué quiere decir misógino? Pero me gustaría que un joven como Alejandro nos platicara de su opinión al respecto de Julián Álvarez. Bueno, David, la verdad debo aceptar que ese es un tema que entre que me apasiona y creo tener un argumento muy válido para poder contestar el cuestionamiento. Bueno, yo pienso que la entrevista que él sostuvo y la respuesta que tuvo puede que sea no tan lasciva, como bien decías, puede que sea una broma o sea algo que dijo sin pensar. Sin embargo, tenemos que tomar esto con la seriedad que se debe de tomar. Esta persona habla a partir de su circunstancia. Él habla a partir de lo que siente y de lo que ve y de lo que necesita de una mujer. Pero a mí no me llama tanto la atención la opinión que él llegase a tener. Me llama la atención que a pesar de que su opinión fue negativa, él va a seguir teniendo éxito. Él va a seguir teniendo lleno en los conciertos locales que tiene, porque bueno, los conciertos que se tienen son masivos, ¿no? Se paga una entrada, asistes y en su mayoría el público es joven, y eso a mí sí me aterra. Y manejo este término tan fuerte. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas que van son jóvenes, una y dos. He ido a fiestas de universitarios, sea de la institución que sea, donde el mayor tiempo posible de música es para ese tipo de cantantes, ¿no? La verdad es de que él pudiera tener música romántica, pudiera tener canciones agradables, pero todo ese género, toda esa situación, toda esa contracultura, por llamarlo de alguna manera, está vinculada intrínsecamente con el narcotráfico, que yo creo que es un tema que va todavía más allá que el comentario que él hizo. Si nosotros queremos tener una sociedad sana, si nosotros queremos tener una juventud que pueda analizar, que pueda debatir, que pueda opinar y que pueda cambiar el entorno, tendremos que empezar primero por nuestros comportamientos cotidianos, ¿no? Julián es una persona posiblemente, y no estoy seguro de su nivel de estudios, puede ser una persona que habla simplemente por hablar, pero no se da cuenta que es un referente obligado para los jóvenes. ¿Por qué? Porque
es una persona que tiene mucha audiencia en sus conciertos, es una persona que mucha gente escucha su música, y no creo que el comentario lascivo hacia las mujeres haya sido pues tomado a bien para todas sus fans. Entonces, esa es mi opinión. No, bueno, tan no fue tomado a bien que hubo una reacción adversa, aunque debo decir que mínima, ¿Y temporal? temporal, pero aquí el asunto es, a mí me parece que lo delicado es que los medios, no por ejemplo nosotros por eso tenemos esta opción de internet, porque aquí no tenemos ningún tipo de censura, no tenemos ningún tipo de obstáculo que nos limite a decir lo que pensamos, pero por ejemplo los medios que ganan dinero con este tipo de cosas, lo único que les interesa es eso, ganar dinero. Y les voy a decir, sin afán de ofender a nadie, pero es inconcebible que un personaje de este tipo haga esos comentarios y los jóvenes lo idolatren, los jóvenes llenen sus conciertos, cuando seguramente es una estrategia a lo mejor de tipo mercadológico, pero ofensiva. Y aquí lo curioso es que ofenden a las mujeres, y las mujeres, bueno, son la gran mayoría las que siguen a un cantante como un cantante que hace, no sé, apología del narcotráfico, que hace apología del machismo, que hace apología de la narcocultura, que hace apología de una serie de cosas que yo no entiendo por qué, si alguien te ofende, tú lo idolatras. Me recuerda un poquito, no sé si ustedes recuerden, la primera etapa del programa de Otro Rollo, en donde Adal Ramones, la verdad es que se pitorreaba del público, ofendía al público, era sarcástico con el público, y el público, en vez de enojarse, lo premiaba con risas, con aplausos. Y rating, ¿no? Y además su rating era altísimo. Otro tema que es muy parecido y que me parece verdaderamente indignante es el de esta señorita que, embriagada, le ofrecía 100 pesos a un policía. Debo decir que efectivamente es una muchachita muy guapa, pero es una muchachita que cometió un delito. A ver, ¿qué tal si se hubieran muerto alguno de los automóviles con los que chocó? ¿Qué tal que si hubieran ido a ver radioescuchas, hijos menores de ustedes en los carros en los que fueron impactados, materialmente atropellados por esta señorita que iba hasta las chanclas? ¿Y cuál es la reacción? Bueno, ya hasta dicen que le andan ofreciendo una portada en el Playboy, tiene 500,000 visitas, ya le ofrecieron un contrato para que sea fue trending topic en redes sociales. Así es. Y yo otra vez la pregunta, ¿por qué idealizamos, por qué subimos en un pedestal a gente con este tipo de conductas? Y aquí lo interesante es, bueno, y después, ¿cómo nos quejamos de todo este tipo de cosas? ¿Saben qué veo yo en estos dos ejemplos? Impunidad. Estamos aplaudiendo la impunidad, y la impunidad es el principal problema que tenemos en este país, que no es otra cosa que no se castiguen los delitos. Aquí el problema es que si, por ejemplo, esta señorita hubiera hecho el 10% de lo que hizo en México, lo hubiera hecho en Estados Unidos, ahí no tienen ningún miramiento. Llegan, la esposan, la suben y la procesan. Exactamente. Y nada de que, ay, Lady 100 pesos, verdaderamente tenemos un problema. No me atrevería a decir que cultural, porque seguramente se me van a echar muchos encima. Y la verdad es que ojalá lo hicieran, porque entonces ya entraríamos en un debate serio. Yo quisiera preguntarle a Javier Rosas, él ha tenido oportunidad de tener contacto por mucho tiempo con jóvenes en diferentes situaciones. Él incluso ha vivido situaciones muy parecidas a las de Lady 100. ¿Qué opinión le merece para Javier Rosas el hecho de que una conducta criminal sea deificada, sea subida a un pedestal y casi sea un ídolo de la juventud, esta señorita, que insisto, indudablemente es guapa,
pero Eso no también es la Gloria derecha, Trevi era muy guapa y fue procesada, pero como era un muy buen negocio, hoy sigue siendo un muy buen negocio de Televisa. Pero Gloria Trevi, al igual que esta, fue acusada de maltrato, de trata, de secuestro, de violación, y hoy es un ícono para muchos jóvenes. ¿Qué opina Javier Rosas Osorio del comportamiento de estos jóvenes y una sociedad que algo enferma debe de estar para hacer dioses a gente tan estúpida? Ya se me está quitando los nervios, sí se notó, ¿verdad? No, Venga, ya Javier. se nota que están quitando los Ya, nervios. ya te estás soltando. Pues mira, David, gracias. Pues así como tú lo refieres, sí, yo tuve la oportunidad de ver muchísimos años a jóvenes, no tan jóvenes, también, obviamente, pues, disfrutar tal vez un rato de convivencia sana, muchas veces hasta familiar y amigos, porque pues donde estuve, en el medio en el que estaba, pues íbamos todos, íbamos prácticamente todas las personas de Cuautitlán Izcalli, pero sí, como bien refieres, esa conducta de esta niña y de muchos jóvenes, digo, no los podemos tampoco castigar con el yugo de nuestro desprecio, porque pues todos hemos estado en una circunstancia no igual o parecida. Pero, sí, pero espérame, pero Javier, espérame. aquí, Pero perdóname, te voy a decir una cosa también. pero el asunto es que cometió un delito. Sí. Y lo que estamos criticando es El delito, la actitud tan laxa, Sí, no sí. solo de la ley, sino de la sociedad. La ley, por un lado, que no la castiga. ¿Y sabes qué? Pero ese A es ver, problema de la ley, es problema de las autoridades, es problema de ellos porque la ley existe y como tú bien comentas, el delito de ir en estado de ebriedad, conducir en estado de ebriedad es un delito, está tipificado, y tuvo que haber sido procesada, por supuesto que sí. Y bueno, yo... Y no lo hacen, ¿por qué? No sé, no tengo idea de quién la haya protegido. Quién la haya protegido, como dice aquí nuestro amigo es que Alex, el problema pero no quién la es- proteja, o sea, la ley El debe de problema ser no es imparcial. quién la proteja, no, exacto. La ley es la ley. Y por eso tenemos este problema. A ver, no para allí el asunto. ¿No? A ver, no se cumple con la ley. ¿No? Y como bien Además, la sociedad Los premia. los premia. O sea, ese es un Así asunto. es. Y, por ejemplo, también sucedió con el Piojo Herrera alguna vez, ¿no? Fue nuestro ídolo hasta que agredió a unos periodistas, ¿no? Carmen Aristegui pasó por un camino similar, ¿no? Ferriz de Cont igual hasta que insultó a un estudiante. Entonces, el problema con la sociedad, yo creo, no es... no, ellos no ven la impunidad, lo que ven es que están ávidos de un héroe, están ávidos... Pero de- ese es un antihéroe, ese no puede ser un héroe. no. El héroe es el que hace el bien, el que personifica los valores más sagrados de la sociedad y de la convivencia. No, ese es un héroe. Este es un antihéroe o es un, digamos, héroe de la posmodernidad. Tenemos muchos ejemplos, miren, no sé si recordarán ustedes al presidente municipal que se atrevió a declarar que él había robado poquito. Robar poquito se asemeja un poquito como a la vergüenza y a la virginidad. ¿Eres virgen o no eres virgen? Tienes vergüenza. ¿Tienes vergüenza o no tienes vergüenza? No se pierde en poquito o a mucho. Así es, ¿robas o no robas? Pero a ver, ¿cuál fue la reacción? Este cuate no solo hizo esa declaración, sino que ya siendo alcalde, en una fiesta, le levantó la falda no sé cuántas veces a una muchacha por hacerse el gracioso. Lo peor de eso es que después de haber dicho y hecho eso, volvieron a votar por él. No solo eso, Adela Micha le dio 1 hora en cadena nacional para que platicara. Ay, dinos, ¿qué quisiste decir con esto? Ay, ¿por qué le levantaste la falda? ¿Y saben qué? Lo que tú dices, la gente en su entorno volvió a votar por él. ¿Cuáles son las respuestas? No quiero pensar en la película de la dictadura perfecta, en que sí, verdaderamente estén... Pero la dictadura perfecta y toda esa serie es terrible. Pero aquí el asunto es que algo está mal. Pero no está mal en el aspecto, digamos, de la implementación de la ley nada más.
¿quién tiene la obligación de implementar la ley? Bueno, El pues Estado. la autoridad, el Estado, el gobierno en términos generales y una parte del gobierno, lo que es la Procuración de Justicia, y bueno, no quisiera meterme tanto en un esquema más técnico jurídico. Bueno, el asunto es que no estamos acostumbrados a procesar este tipo de fenómenos y lo hacemos al revés. Exacto. Ahorita Alejandro mencionaba el asunto del Piojo Herrera. El Piojo Herrera se le va a los golpes a un comentarista por el único hecho de que el comentarista lo criticó los malos resultados de la selección nacional, y este cuate se le fue a los golpes. A ver, ¿qué quiere decir? Que un personaje como estos, comparándolo con algún personaje del gobierno, ¿no son susceptibles de ser criticados? O sea, ¿suponen por algún momento que tenemos solo que aplaudirles? ¿Suponen por algún momento que hay una obligación de algún tipo por solo estarles aplaudiendo? ¿No pasará por la mente del Piojo? Bueno, no lo creo, pues es el Piojo. Sí, es el Piojo. Yo creo que se hacen intolerantes a la crítica, ¿no? Pero son personas públicas. Sí, pero Sí es. espérame tantito. Yo creo que la sociedad reacciona así ante estos antihéroes. ¿Por qué? Los antihéroes, por ejemplo, la Lady 100 pesos. Ella dice, pues yo prendo... Guapísima, por cierto, ya Sí. lo había mencionado yo, ¿verdad? Sí. La Lady 100 pesos prende la tele y ve escándalos de corrupción. Prende la tele y ve desfalcos millonarios de los políticos. Ella se pone a pensar, pues si ellos lo hacen, ¿yo por qué no lo puedo hacer? Es lo mismo que Julián dice, a ver, yo estoy en un asunto de narcocultura, yo estoy... Si Paquita la del barrio nos dice que somos inútiles, ¿no? algo similar podría ser. Entonces, la sociedad se encuentra en una encrucijada. Una, las personas que están encargadas de hacer el bien, de dotar a la sociedad de justicia, de poner en marcha las instituciones que están facultadas para hacer el bien, no lo hacen. Y también tenemos la parte de las figuras públicas que tampoco lo hacen. Ellos, ¿por qué desde su Facebook, desde su teléfono inteligente, no podrían mofarse aún más de esta situación, engrandecerlo sin darse cuenta y dejar que fuera una situación temporal? Porque saben que en el futuro va a haber una lady de 200 pesos o va a haber otra tipo de lady. Si tuvimos nuestra propia lady Infona, cuando una señora perdió el control y se quiso adueñar del predio que está al lado de la Clínica 57 y fue un éxito en las redes sociales de los fiscalenses. Bueno, fue un éxito porque se pelearon. Sí, o sea, porque hubo violencia. Hubo violencia y hubo gresca, pero ¿por qué la sociedad civil no es una manera de castigarnos? ¿No es una manera de jalarnos el cabello y decirnos, ¿están las cosas mal? Es una manera de que la sociedad mexicana reacciona al ver que no hay héroes. Porque en un libro muy bueno de Fernando Sabater, que se llama Ética de Urgencia, eso dice, la gente se va con la finta de héroes fallidos, de héroes con una capa negra. Entonces yo creo que la sociedad mexicana está viviendo un ejercicio de ese tipo. Estamos viviendo cosas que están mal, pero las multiplicamos, pero sabemos que están mal. ¿Por qué? Porque también vivimos en un esquema de doble moral, ¿no? Decimos que está mal que Julián Álvarez insulte a las mujeres, pero seguimos escuchando su música, ¿no? Ay, porque tiene canciones bonitas, ¿no? Sabemos que Confieso verdaderamente que nunca en mi vida he escuchado una canción de Julián Álvarez. Y hay otro, ¿no? El Commander tampoco. Ah, sí, que sí. Por cierto, le gusta mucho a un amigo que es bastante... bueno, me guardo la expresión. Entonces, eso está bien, ¿no? Creemos que nos espanta que haya descabezados en nuestras comunidades, que haya narcomenudismo, pero sí escuchamos al Commander, ¿no? A Jenny Rivera le lloraron, creo que le siguen llorando, ¿no? Yo nunca he escuchado una canción de Jenny Rivera, pero también ella y su hermano no es
No es necesario traer una carpeta de investigación para saber que están vinculados al crimen organizado. Entonces, y la gente sigue escuchándolas, sigue yendo a sus conciertos, pero creo que la culpa no solamente es de las personas que retuitean y comparten y le dan like a este tipo de cosas o ven los programas. El problema también es de las autoridades. Las autoridades ya no tienen credibilidad, las instituciones ya no tienen credibilidad, y la gente solamente vive así porque no le cree a nadie. Más o menos estoy de acuerdo contigo. ¿Qué está haciendo ¿Tú el qué Estado? opinas? ¿Qué está haciendo el Estado? Nos quejamos ahorita, todos nos quejamos amargamente, los mexicanos como tal, de que el gobierno está mal, no hace nada, bla, bla, bla. ¿Y nosotros qué hacemos por el gobierno? Nosotros que nos levantamos temprano, leemos un libro, estudiamos, trabajamos, vaya, no tiramos la basura en la calle. Hay que preguntarnos eso también, porque es muy fácil estar hablando y estar diciendo que quién y cuántos y cómo estamos mal. Y sí, refiriéndonos a Julián, a esta niña Lady 100 pesos y a todas las 4 ladies más que han pasado en los últimos 2 años, que han acaparado prácticamente el mercado, la información en Facebook, en Internet. Pero pues, ¿qué hacemos nosotros también? Hay que hacer algo, tenemos que hacer algo por mejorar, no por nada más hablar, porque pues, así no contribuimos en nada. Alejandro, yo creo que lo que quieres decir, lo que quieres decir es que es un tipo de venganza de la sociedad. Sí. Que es una autorreivindicación de la sociedad porque ve que las autoridades no cumplen. Yo creo que sí, irresponsablemente, ¿eh? O sea, es una reacción social irresponsable, eso es lo que yo creo. Pero no deja de ser una reacción y un indicador que nos dice que las cosas están mal, las cosas siguen estando mal y que las autoridades no hacen nada para mejorarlo, pero tampoco la sociedad lo está haciendo, no lo está canalizando de la manera más sana, de la manera más idónea. Eso es lo que yo creo. Pues fíjate que tal vez tengas razón, pero me parece que estamos a lo mejor tomando el toro por los cuernos equivocados. En estos días que pasaron, se celebraron los 400 años de la muerte de Shakespeare y de Cervantes. Ustedes dirán, bueno, estamos hablando de las redes sociales y ahora ¿qué tiene que ver Cervantes y Shakespeare? Pues tiene que ver mucho. Tiene que ver mucho porque Shakespeare es la figura universal del teatro, de la literatura. Del cine ahora, ¿no? Y hoy, bueno, del cine, porque les puedo decir que, para concluir este tema, el problema que tenemos es un problema de educación. Uh-huh. A ver, la sociedad quiere representantes dignos, preparados y eficientes. Uh-huh. Pero por otro lado tenemos una sociedad que no quiere pagar impuestos. Que no quiere pagar impuestos, que no le importa contribuir con lo que le corresponde. Una sociedad que por momentos pareciera que lo único que exige es derechos y evade sus obligaciones. O 2 versiones de ley, una que le favorezca y otra que castigue al malo, ¿no? Así es. Entonces, aquí nos encontramos en una encrucijada y en un problema terrible que se llama educación, pero además se llama también ausencia de calidad de ciudadano. Uh-huh. ¿Por qué menciono a Shakespeare? ¿Por qué menciono a Cervantes? Porque desde los inicios de la mitología griega había una disputa entre los seres humanos y los dioses, y había una paz que no llegaba, y era un constante pelear, al grado que un semidios tuvo que robar el rayo, que no es otra cosa que el conocimiento, para entregárselo a los seres humanos, con esto tratar de equilibrar el asunto. Fíjense que los griegos, cuando pasaron por todos estos episodios que fueron registrados por Sófocles, por Eurípides y por una serie de autores, Homero incluso, se dieron cuenta que había un desequilibrio, que no podía haber gente con la categoría de Dios y gente con la categoría de hombre, y que además había semidioses.
Que ni Obama los tenía, diría el peje. Entonces, ¿saben qué? Los griegos por eso inventaron lo que revolucionó nuestra civilización, la democracia. Que bueno. Y fíjense, perdón, Shakespeare no vivió en una democracia y desarrolló su talento y su ingenio, no sé, en el periodo de Isabel y de Jaime II, me parece. La monarquía no más cruda, ¿no? Así es. Pero Shakespeare, si ustedes observan, por ejemplo, lean El Rey Lear, que habla del destronamiento de un rey a partir de sus hijas. La lucha del poder. La lucha del poder. Sí. La lucha del poder. Me regreso al origen. Si la sociedad no lee, si la sociedad no contribuye, la sociedad no va a producir excelentes gobernantes como los que quiere. Los gobernantes son el reflejo de la sociedad. No podemos ir a votar por marcianos, votamos por ciudadanos que surgen de nuestro entorno, que surgen de nuestra sociedad, que algunos llegan y se enloquecen, que algunos llegan y se creen paridos por Zeus. Hay algunos que sin tener la vocación, a la hora de la hora, no saben qué hacer, pero saben que son el reflejo de nuestra sociedad, son exactamente lo que somos. Y además, como son gente que se ubica en una parte alta de la sociedad, más se le notan. Ayer curiosamente, acudimos a una presentación de un libro y quien presentó el libro, que es una persona de una cultura vastísima, espléndida, esplendorosa y cautivadora, habló, por ejemplo, cuando inició de la rotonda de los hombres ilustres. Dice, y estoy de acuerdo, porque seguramente habrá algunos feministas, herencia del episodio más triste de la historia de México, que es el sexenio de Fox, en donde dijeron que no se debería decir de los hombres ilustres. Y dio una explicación muy sencilla por qué de los hombres ilustres. ¿Sí se acuerdan de ella? Sí, por supuesto. Porque hombres es un sustantivo y se refiere a el humus, al ser humano. No se refiere a un género, ¿sí? Pero por supuesto, como Vicente Fox quería quedar bien con las mujeres, dijo que tenía que con decirse, Martita. como hacía lo que Martita le decía, ahí tenemos un ejemplo más de un gobernante que surge de la sociedad, que genera una esperanza y que al final nos damos cuenta que es un fracaso. Que es un fracaso y que es el reflejo de lo que somos como sociedad. Yo creo que fue tantito la influencia de su esposa y tantito que no sabía el contexto. No, pero permíteme concluir ya nada más para cerrar el círculo de este día. La educación. Hoy tenemos el impulso a una reforma educativa de la que todos los maestros hablan muy mal, de la que la mayoría de los ciudadanos no tienen ni idea, y más triste aún, que quienes tratan de defenderla, les doy mi palabra que el 96% ni siquiera la ha leído. Esa es nuestra tragedia. Tendremos oportunidad en algún próximo programa de traer a un profesor y a un defensor de este peculiar debate que se da con ausencia de total información, con más voluntad de quedar bien unos y con más voluntad de querer reivindicarse a sí mismo los otros. Pero bueno, concluyendo este tema, yo diría que identificamos como ídolos a gente tan bajita como de los que hemos hablado, porque ese es el criterio que tenemos. Yo ayer tuiteaba y diciendo que pues tal vez no tendríamos que ser tan severos con esta muchachita. Si quisiéramos encontrar culpables, pues tal vez mirándonos al espejo los encontraríamos de una manera muy sencilla. Y me incluyo. He estado insistiendo en que es muy guapa porque es el hilo conductor
es el hilo conductor para hacerla, para idolatrarla. Ya dicen que se parece a Belinda y que, digo, que está más guapa que Belinda. Ah, que está más guapa que Belinda. Se me hace una verdadera tontería. Y bueno, para concluir, si una niña como esa se pone una minifalda y dice una estupidez en Twitter, va a tener 500,000 retuiteadas. Pero si Alejandro García habla de un pensamiento hipocrático, aristotélico, platónico o de nuestra actualidad, que nos deje algo, pues yo creo que ni su mamá le va a dar like. Porque... Javier. Yo sí le doy like. No te preocupes. Parece que vamos a ir a un corte. Los patrocinadores que no tenemos quieren anunciar, no sé qué vayan a anunciar, pero nos van a dar un pequeño respiro para tomar agua. No. Les reitero una vez, soy David Mendoza, está conmigo Javier Rosas, conocido como el Javi, en el bajo mundo de los antros de Cuautitlán Izcalli, y Alejandro, que ha dejado ya pasar sus años de hippie y ahora quiere ser un intelectual orgánico. Regresamos en... Síganos en redes sociales, por favor. Y en Sintoniática Digital. Gracias. En 1982, el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, INEA, creó el Centro de Documentación para brindar al personal los servicios de información y consulta, con la finalidad de que contribuyan al desarrollo de los programas institucionales y apoyen la investigación en el campo de la educación de las personas jóvenes y adultas. Como un homenaje póstumo a la obra educativa del brasileño Paulo Freire, en 1997 el centro adopta su nombre. La jefa del Departamento de Servicios de Documentación, Ariadna Georgina Bacamoro, expresó: Uno de los objetivos del Centro de Documentación es el de cuidar y preservar la labor educativa que durante más de 30 años el Instituto ha realizado. Otro más es el de dar a conocer y difundir hacia el interior y hacia el exterior todo el acervo bibliográfico que aún conservamos. Además, el centro también busca promover la lectura entre quienes participan en el campo de la educación para la vida y el trabajo. A través de materiales bibliográficos, hemerográficos, audiovisuales y digitales, este espacio de documentación brinda sus servicios a toda persona interesada. Se pueden encontrar diversas colecciones con una gran variedad de temas como salud, familia, trabajo, ambiente, ciudadanía, computación y educación básica y media para jóvenes y adultos, además de diccionarios en lenguas indígenas, revistas especializadas en educación y un amplio acervo de trabajo. Se pueden consultar los materiales disponibles en la biblioteca digital o directamente en la sala del Centro de Documentación. Los trabajadores del INEA, aparte de la consulta, tienen derecho al préstamo a domicilio. Pueden solicitar hasta 3 libros por 7 días. También cuentan con préstamo interbibliotecario, por lo cual se pueden compartir los materiales con más de 80 instituciones gubernamentales y privadas. Asimismo, y con el propósito de continuar fomentando la lectura en los miembros de la comunidad INEA, el Centro de Documentación te invita a formar parte del reto Leer Más, impulsado por el Consejo de la Comunicación. Actualmente se tienen acumuladas 598.267 horas y 35 minutos del reto de 1 millón. Participa, acude al centro para que reportes el número de horas que leíste. Ellos te dirán cómo. Si aún no cuentas con tu credencial del Centro de Documentación, acude a tramitarla para solicitar el servicio de préstamo a domicilio. Para más información, consulta la página www.inea.gov.mx en el apartado de lineamientos para la prestación de los servicios en el Centro de Documentación. Y en caso de consultas externas, puedes visitar el catálogo en línea o acudir directamente al Centro de Documentación, ubicado en Francisco Márquez, número 160, Colonia Condesa, en la planta baja. ¿Te acuerdas de presentar el programa? Y regresamos, esto es Firmes y Dignos. Firmes y dignos sin excusas. Estábamos hablando, cerrando el asunto de los temas de la semana, la educación y algunas otras cuestiones. Pero quisiéramos hacer una pequeña pausa para invitar a nuestros amigos
que nos están escuchando, que pueden hacer contacto a través de las redes sociales. Hay un teléfono en el link, a través de Facebook, a través de Twitter. Estamos a sus órdenes y bueno, aquí tenemos el saludo de nuestro amigo Toño Salazar. Igualmente te mandamos un saludo, mi querido Toño Salazar. Igualito. Igualito. Un poco Muy bien, muy soberbio. bien. Los otros 3 segmentos que queremos compartirles tienen que ver efectivamente con la literatura, con el cine y Asuntos de actualidad, asuntos de actualidad. política regional. Así es de que yo quisiera pedirle a Néstor Javier Dime. que pues iniciara con otro tema que tiene que ver también, todos nos van a conducir al mismo lugar. Pero Ya, todos. Pero todos. Así es de A mí que, me ¿qué? Adelante, Javier. Me gustaría empezar ya con el tema de cine, Muy bien, Oh. es un tema... porque es lo que más me gusta a mí. No que esté yo nada más viendo el cine, no, también leo algo. Pero bueno, no sé, platicábamos, bueno, vamos a empezar a platicar con una película que a mí me parece por demás excelente. ¿Qué te parece, mi amigo Alex, Citizen Kane? Bueno, pues como lo hemos comentado, es una película, es un clásico de Orson Welles. La verdad es de que esa película, para mí como joven, es impactante. Orson Welles tenía 21 años cuando dirigió esa película, ya lo habíamos platicado alguna vez de manera fuera del aire. Entonces, esa película para mí es un parteaguas, porque quiere decir que los jóvenes tenemos la oportunidad de ser emprendedores, de ir contra la corriente, pero de siempre hacer lo correcto. De ir contra la corriente, no en asuntos de no trabajar, no ir a la escuela, sino en asuntos que tengan que ver con hacer lo Construir. correcto. Con construir, con ir adelante, con decir no a la injusticia, pero sí a proyectos universitarios. Entonces, ese para mí es la enseñanza que yo tengo de esa película, pero bueno, no olvidemos el trama. Ese trama me gustaría que nos platicara nuestro amigo David sobre el trama de esa película. Pues fíjense que, no sé, mi hijo César con frecuencia me pregunta, ¿cuál es tu película favorita, papá? Y yo siempre tengo que responderle que decidirse por una película favorita es sumamente difícil. Es como si te dijeran, ¿cuál es tu libro favorito? Pues tú tendrías que hacer una división. No sé, una serie de divisiones que no nos permitirían, Terminar. decir cuál es tu película favorita. Decía ayer un amigo, pues es una pregunta medio difícil, porque es así como cuando te preguntan, ¿cuál es tu hijo favorito? ¿Cuál hijo quieres más? La verdad es que eso es imposible. Sin embargo, el Ciudadano Kane ocupa un lugar muy especial. Para una gente como yo, que siempre le ha gustado el cine, el Ciudadano Kane es el parteaguas y prácticamente el inicio del cine como lo conocemos en realidad hoy. La trama es una trama social, eminentemente social, que ahorita que les platique a quienes no la han visto, van a decir, ¿dónde habré visto esto? ¿Dónde habré escuchado esto? Orson Welles hace una película para relatar el monopolio de los medios de comunicación que existe en la década del siglo, a mediados de la década de la media centuria del siglo pasado, en donde un personaje era el dueño de todas las televisiones, de todos los radios, de todos los periódicos, prácticamente monopolizaba el mercado y podía controlar con esto lo que quisiera. Cosas que en México no suceden. Por supuesto que El aquí en mundo México estaba en no guerra, sucede. además. Así es. Entonces, el control a través de los medios de comunicación que ejercía William Randolph Hearst era inconcebible en un país como en Estados Unidos. No sé si en producción nos pueden ayudar con las fotografías de la película para que el auditorio se vaya familiarizando, por si ya la vio y si no, que la vea. Sino que la vuelva a ver. Es una muy buena recomendación.
Entonces Orson Welles hace un guión para hablar de la vida de este magnate de los medios de comunicación y lo retrata como un ser humano normal, pero ambicioso, codicioso, corrupto y todo lo que le sigue. Cuando este personaje se da cuenta del proyecto de este jovencísimo Orson Welles, pues intenta pararlo a toda costa. Y lo primero que hace es pues comprar los estudios en donde estaba haciendo la película y terminan materialmente corriéndolo. Y se va a otros estudios y lo persiguen. Y lo persiguen. Hay un control de un grupo judío de los medios de comunicación que prefieren asociarse con William Randolph Hearst y no dejar que este cuate haga su película. Entonces, ya se imaginarán las que sufre Orson Welles para poder terminar su película. Pero además, esta película es la primera que se hace con más de una cámara y con cámaras en movimiento. Hay una escena que a mí me impacta mucho porque Orson Welles quería que la figura del magnate de los medios se viera como gigante, como enorme, como grandiosa. Y relatan que en alguna ocasión, cuando estaba filmando esa escena, materialmente hace que el camarógrafo se acueste para que de abajo hacia arriba sea la toma y se vea gigantesco. Cuando en producción Orson Welles lo ve, no le gusta y dice, no, tiene que verse más grandioso, tiene que verse como un gigante, porque es el que domina, porque es el que manipula los medios de comunicación, porque es el que controla la conciencia. Y se empieza a aventar un rollo que tiene que ver más con una revolución de otro tipo que con el cine. Y al otro día instruye a su camarógrafo y le dice, no me importa qué tengas que hacer, pero se tiene que ver así. Y el camarógrafo se ve obligado a hacer un hoyo, materialmente, un hoyo de 2 metros, meterse en el hoyo y desde abajo filmar, de abajo hacia arriba. Para que se vea más profundo. Para que se vea enorme, sí, profundo, gigantesco, dominador. Esa es una escena que a mí me parece cautivadora por todo lo que quiere decir. Y yo creo que es ahorita están pasando las imágenes, como bien dices, esa es la imagen y la escena y más poética y más impactante de la película. No, fíjate que no, porque resulta ser que cuentan sus biógrafos de Orson Welles y también de William Randolph Hearst que finalmente pudo terminar la película y desenmascarar una serie de complicidades que no le permitían, que así es, que no le permitían esa libertad de expresión de la que tanto presume el mundo anglosajón. Entonces, la verdad es que la parte final de la película, sus biógrafos hablan cuando ya finalmente hace la película se estrena y les debo decir que se estrena sin pena ni gloria, con 20, 30 copias, no sé cuántas, muy pocas, en un país tan grande como Estados Unidos, y pasa materialmente desapercibida la película. Sin embargo, Orson Welles no se da por vencido y la circunstancia hace que tenga un resurgimiento en la película. Sin hacerle ningún retoque, nada, simple y sencillamente ocurre algo extraordinario para la película. Se muere William Randolph Hearst. Y entonces todo ese imperio empieza a desmoronarse. Y entonces empiezan a surgir muchas versiones de por qué este magnate no quería dejar que se hiciera esa película. Y muchos siguen sosteniendo que pues era porque él insistía en seguir teniendo de alguna manera ese control sobre los medios y sobre las mentes y sobre los ciudadanos y esa complicidad con los gobiernos que a lo mejor luego esto permite. Él quería seguir teniendo esto, pero Orson Welles retrató tan bien a Randolph Hearst que después de muerto, los biógrafos de uno y de otro decían de la última escena de la película. La última escena de la película es cuando este personaje, ya grande, enfermo, solo, está a punto de morir. Y alguien le dice, ¿qué es lo que más extrañas
cuando estás casi en el lecho de la muerte, cuando estás a punto de irte? ¿Qué es lo que una gente tan poderosa como tú extraña? Y solo profiere una palabra: Rosebud. Y ese es un misterio que se lleva a la tumba. Y muchos años después, según varios estudiosos, Rosebud no era otra cosa. Bueno, en los primeros años dijeron que Rosebud era un trineo con el que él jugaba cuando era un niño pobre. Era un trineo con el que jugaba en la nieve con sus amigos, con sus hermanos, y que para él eso representaba la gran felicidad, y que despreciaba toda la riqueza que tenía, porque lo único que extrañaba era ese trineo que le recordaba su origen, su infancia, su felicidad, alejado de todas las complicaciones que suele tener la riqueza, el poder y todo este tipo de cosas. Pero después surge otra versión, todavía más hilarante. Nos quedamos con esa versión. Bueno, debo decirles que yo me quedé con esa versión muchos años, pero la verdad es que he visto tantas veces esta película y he leído tanto sobre esta película que en algún momento me encontré la última versión, que es la versión ahora sí que contraria al magnate, que es una versión que tiene que ver un poquito ya con la gente de Orson Welles, en el sentido de que Rosebud era la parte íntima de la última amante del ciudadano Kane. Y eso era lo que a él le tenía muy enojado, a decir de algunos de sus amigos y biógrafos, que era lo que le había ofendido. Esa falta de respeto de un jovenzuelo de 21 años que no tenía calidad para criticarlo, y ya saben toda la monserga de este tipo de cosas que se dicen cuando un poderoso es cuestionado. Pero bueno, ahora ¿qué tal, ya hablamos de la parte de la trama de la película. Me gustaría traer una analogía de esa película a nuestra realidad. ¿Eso no sucede con Televisa, por ejemplo? No, por pues supuesto nadie lo ha que criticado de esa forma. Quisiera ver una película Blini, Netflix, de Azcárraga. A ver qué tal. Pero ellos no siguen teniendo el monopolio. Ahora nosotros valerosamente estamos haciendo un esfuerzo de que exista otro tipo de comunicación, otro tipo de medio de comunicación y de expresión. Es un esfuerzo muy modesto pero significativo. Sin embargo, ellos siguen teniendo el control, ellos siguen teniendo la fuerza, más no la razón, diría Salvador Allende. Sin embargo, yo creo... Ya le está saliendo lo rojillo a él. Yo creo que Ciudadano Kane vuelve a ser un referente obligado para la injusticia, por lo menos en materia de medios de comunicación, por lo menos en materia de difusión, por lo menos en materia del control de las informaciones. Entonces yo creo que, por supuesto que sigue siendo vigente Ciudadano Kane. Por supuesto que es vigente, por supuesto. A lo mejor en otros términos, pero es vigente. Y bueno, como en un principio les decía, ya verán que todos los temas nos llevan exactamente a lo mismo. A ver, el ciudadano Kane es el reflejo de un monopolio que intenta controlar de alguna manera a una sociedad. Alejandro quiere hacer una analogía y quiere hacernos ver que aquí en México existen medios que quieren jugar ese papel. Quieren jugar ese papel como podría ser TV Azteca o Televisa. Pero ¿saben qué? Ellos están en su papel de querer hacer eso, porque ellos quieren vender, porque para ellos es un negocio. Claro. Y ¿sabes qué? Están en su derecho de hacerlo. Por supuesto. El asunto es que el ciudadano tiene el antídoto perfecto para que no hagan lo que ellos quieren hacer. ¿Saben cómo se llama? Leer, estudiar. Es lo que tenemos que hacer nosotros como ciudadanos. Así es, en alguna ocasión es nuestro deber como ciudadanos. Yo vi en el Facebook que el acto más revolucionario de un joven es estudiar. Así es. Así es. Yo iba a traer esa frase y no recuerdo quién la decía, pero el Che Guevara. Tienes razón. El Che Guevara, y bueno, sigue de rojillo acá mi amigo. Tienes razón. Los rojillos ya pasaron de moda, ¿eh? Puede que hayan pasado de moda en su vestir, pero nunca en su pensar. ¡Ay! Yo creo que las películas siguen siendo vigentes,
una película así debe de tener, y bueno, tuvo una pequeña secuela, no me acuerdo el nombre, pero es un como pequeño documental. ¿Cómo se llama ese documental? Se llama Haciendo al Ciudadano Kane, que es una película... Problemas, ¿no? Problemas ¿Qué? del ciudadano Kane. No, Haciendo al Ciudadano Kane, que es una película que relata al detalle todos los obstáculos que le fueron poniendo a Orson Welles. Orson Welles para mí es una figura única, porque hizo, para mi gusto, si no la mejor, una de las mejores películas de la historia del cine, teniendo 21 años. En cuanto a trama, No, tecnología. La tecnología limitada. O sea, es todos los- increíble. ¿En qué año salió Ciudadano Kane, más o menos? Sobre 1940, 1938, 1940. Y hasta por la ahí. fecha hay misterios sin resolver. No, bueno, no misterios, hay Turururururu. cuestiones perceptivas, yo creo, ¿no? Que no se han vislumbrado. Que hasta la fecha seguimos tratando de desenmarañar en cuanto, como bien dice David, textos, películas. Hay una película técnica que habla del tema, pero, por ejemplo, en Izcalli podríamos tener un Ciudadano Kane, David. No lo creo. Cuautitlán Izcalli es un municipio sumamente joven que está muy lejos de tener una tradición de intelectuales, una tradición de generaciones de personajes. No sé, o sea, no es por ser negativo, pero por ejemplo ayer ustedes me acompañaron a la presentación de un libro y escuchamos a 3 personas hablar, 2 de ellos mis entrañables amigos y otro Maestro de generación. maestro de generaciones que ha sido todo en el Estado de México, ha sido todo. Pero ¿En el Estado y en la Federación? Así es, pero además yo ayer vi a un Víctor, vi una persona diferente, una persona que le salía la cultura por todos los poros, Por todos enamorado de la filosofía, de la vida, el arte, Maduro. extremadamente maduro, y eso solo puede ocurrir en un entorno en donde se es proclive a la búsqueda de la unidad municipal, en donde impulses la cultura, en donde impulses el debate, Donde cine, construyas. cuando construyas. Sí. Y como él Porque- bien lo dijo, nada más puede venir de una persona que viene de la cultura del esfuerzo. O sea, solamente de una persona así puede venir. Y bueno, Vino de menos a muchísimo más. Y de verdad que Humberto Benítez es, para mí, al menos ahorita, Es me un dejó hombre atónito. ilustre que no Sí. estuvo en ese libro porque no ha fallecido. Yo Sí, creo claro. que ese es el único requisito que Humberto Que le falta. Benítez Treviño no ha cumplido, fallecer para aparecer en ese libro. Y lo digo porque cuando un titán de esta magnitud se nos vaya, ahí va a ser algo difícil. Yo platicaba con David hace tiempo que nosotros los jóvenes ya no tenemos a quién seguir, ya no tenemos un ícono de generación como por ejemplo tú tuviste. Sí, pero mira, yo me quiero regresar al asunto Cuautitlán Izcalli porque es mi entorno. No hay ninguna intención de quien tuviera que hacerlo, Ujú. de causar, de impulsar dentro de la sociedad, un grupo de intelectuales, un grupo de pensadores, un grupo de constructores, un grupo que le dé mucha dignidad a la ciudad, un grupo que esté moralmente por encima de las cuestiones partidarias, partidistas y políticas. No veo esa intención. así es, no veo esa intención. Creo que tal vez una figura que pudiera ser icónica y que en torno a él pudiera generarse esto, y que me parece que en algún momento creo que lo intentaron, no con mucho éxito, pero me parece que la figura en Cuautitlán Izcalli que podría impulsar algo así se llama Abel Palma. Porque es un maestro de generaciones, porque es un maestro que está más allá del Pro de bien la y del educación. mal, y que ha impulsado la educación como lo quieran. Pero me parece que en torno a él pudiera haber un grupo de pensadores verdaderamente que iniciaran un proceso en Cuautitlán Izcalli así, como el que se vivió en Toluca hace 60, 70 años, de donde han salido gente como el expresidente de la República, del Instituto Literario
Toluca, de la Universidad del Estado de México, no sé, necesitamos sentarnos como Luisa Huicamina y Martín a tratar. Ustedes recordarán que ya intentamos hacer un ejercicio donde entrevistamos a una serie de personajes en Cuautitlán Izcalli, pero fue sumamente difícil porque no había tanta por la novedad del municipio, por la disgregación de las opiniones de las gentes que nosotros entrevistamos, al final resultó muy difícil encontrar un hilo conductor que juntara. ¿Crees que es prematuro? Sí, yo creo que es prematuro, pero es prematuro y lo seguirá siendo si no empezamos a hacerlo. Y miren, una de las razones de un espacio como este también tiene que ver con eso. También tiene que ver con eso. Yo entiendo, porque además tengo amigos que son muy inteligentes, que son gente muy propositiva, muy seria. La verdad es que no voy a mencionar a ni uno porque me metería en problemas, pero la próxima semana me voy a traer una lista. Y bueno, ya aquí hemos proyectado 1, 2 o 3 programas, uno sobre la educación. Queremos invitar a 2 o 3 expresidentes municipales para que hablemos de la cuestión de Cuautitlán Izcalli. ¿Qué va a ocurrir con Cuautitlán Izcalli cuando Cuautitlán Izcalli es una ciudad súper importante que está por encima de la media nacional en el asunto de la educación, que es un municipio que fue creado e ideado por personajes como Carlos Jan González, y que lo que querían era un municipio muy planeado en donde la gente tuviera una sola idea: ser feliz. Ustedes deberán de recordarlo porque me acompañaron en algunas entrevistas, pero cuando se formó el municipio, los presidentes municipales iban a llevarle mañanitas a los nuevos vecinos que se incorporaban al municipio. Y era una suerte de relación casi familiar. La policía los llevaba de la Ford a sus casas, a caballo. A caballo en 2 patrullas que tenían. ¿Cuánta gente no nos habló también de la policía de hace 40 años? Qué lejos estamos de eso. Se nos ha terminado el tiempo, queridos compañeros y amigos. Este fue nuestro primer programa y nos disculpamos porque es nuestro primer programa, pero ya verán que vamos a ir mejorando, y yo le agradezco a Sintoniática Digital por este espacio. Aquí seguiremos con ustedes trayendo temas ya en lo particular. En un segmento iremos invitando a líderes de colonias, a líderes sociales, sin importar su orientación política. Trataremos de hacer un equilibrio de la geometría política y una serie de cosas que seguramente le irán interesando a los ciudadanos de Cuautitlán Izcalli. Esto es Firmes y Dignos sin excusas. Nos despedimos, nuestros amigos. Alejandro García, también saludar a nuestra amiga Mari Mayén, que es parte del equipo, está en los controles, y bueno, muchas gracias por escucharnos hoy. Nuestro amigo Néstor Javier Rosas, alias el Javi. Se despiden de ustedes, y esto es muchas felicidades, y no olviden, pasado mañana ya es viernes. Muchas gracias y muy buenas tardes. Hasta pronto. Hasta pronto.